Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el monitoreo hemodinámico avanzado. Yo me llamo Raúl Guillén Rojas, soy anestesiólogo cardiovascular. Laboro actualmente en el Instituto Nacional de Cardiología. Pues los conflictos de interés, pertenecemos a la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Anestesiólogos Cardiotorácicos y pues laboro en el Instituto Nacional de Cardiología. Los objetivos de esta plática es conocer la utilidad del monitoreo hemodinámico, recordar los principios físicos del monitoreo hemodinámico y repasar los diversos tipos de monitores y su utilidad. La mortalidad en quirófano. La muerte perioperatoria no solo es el paciente que se muere en el quirófano, es aquel que se muere a lo largo de los 30 días después de la cirugía. Entonces, la mortalidad perioperatoria no incluye únicamente el quirófano, lo entrego en recuperación y ya. Deberíamos dar garantía, ¿verdad? Pero pues no hay, ¿verdad? Las causas de muerte en el mundo son tres, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, las neoplasias y las enfermedades cerebrovasculares. Si se incluyera en esta lista a la mortalidad perioperatoria, es decir, los pacientes que mueren a lo largo de los primeros 30 días después de la cirugía, entraría entre las primeras tres causas de mortalidad. De hecho, no sé si afortunado o desafortunadamente, es un tema que no se trata mucho. Entonces, los pacientes se mueren aún en los 30 días, esa mortalidad es muy alta. Esto va muy de la mano con el monitoreo hemodinámico, ¿no? Es muy común que nosotros en quirófano veamos pacientes que de pronto llega uno y el residente, le juro, doctor, que no estaba así, ¿eh? Usted llegó y se hipotensó. Estaba estable, ¿no? Imagínense, eso pasa en quirófano que no pasa en los pisos, ¿no? Es parte del sufrir del adscrito, ¿no? Llega a una sala y, oye, está chocado. No, no, así no estaba. Uno revisa pronto el monitor y no se le ha tomado la presión, se les olvidó ciclar el baumanómetro, no se puso cada 5 minutos, sino que se quedó ahí en manual, ¿no? A todos nos ha pasado eso habitualmente. Entonces, parte importante del mal monitoreo hemodinámico es causante de las complicaciones. ¿Cuál es el objetivo de monitorizar y de dar un adecuado manejo hemodinámico a los pacientes? Pues es garantizar un adecuado aporte de oxígeno, ¿no? El aporte de oxígeno inicia en los pulmones. El CO2 se intercambia por el oxígeno en el alveolo y se da el intercambio. El intercambio se da y el eritrocito capta a través de la hemoglobina, pues el oxígeno, lo intercambia por CO2 y lo transporta a lo largo del organismo. Un gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Cuando hay una alteración en cualquiera de los componentes del aporte del oxígeno, pues vamos a ver problemas, ¿no? Si hay una alteración, por ejemplo, en el alveolo, que esté lleno de agua o de algún tipo de exudado, pues el intercambio no se va a dar bien y por lo consiguiente va a haber una alteración en el aporte global del oxígeno. El aporte de oxígeno es garantizarle el oxígeno adecuado a los tejidos para que lo utilicen en sus funciones vitales. Esto es como cuando ganamos dinero de nuestra quincena y nos lo gastamos todo. Pues no está bien, ¿no? Que ganemos 10,000 pesos y nos gastemos 11,000, ¿no? Lo mismo sucede en este equilibrio en el organismo. El aporte de oxígeno equivaldría a lo que ganamos y el consumo de oxígeno pues es lo que gastamos. Para definir aporte se definen con las letras D o 2 y para definir consumo pues es VO2. La fórmula del contenido del aporte de oxígeno es esta. Sobre esta radica prácticamente todo el monitoreo hemodinámico y el manejo hemodinámico. Nosotros para monitorizar un paciente adecuadamente debemos de dar una buena fórmula. Esta es la fórmula. Es el DO2 es igual a gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina y de la saturación parcial de oxígeno. El gasto cardíaco depende de la precarga, la poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca y el ritmo.
Esta es la fórmula sobre la cual vamos a basar prácticamente todo el aporte de oxígeno. O es la fórmula del aporte de oxígeno y sobre la cual vamos a basar todo nuestro monitoreo. Es DO2 es igual a gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, dijimos, depende de la hemoglobina, depende del transporte que lleva que puede ser 1.34 o 1.36, y de la saturación parcial de oxígeno. El gasto cardíaco pues, va a ser igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, a su vez, depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Si nosotros tenemos en mente esta fórmula, ahorita lo vamos a desglosar, vamos a poder hacer un buen manejo y un buen monitoreo hemodinámico. El aporte de oxígeno normal es de 200 a 250 mililitros por minuto e indexado de 120 a 160. Si yo tengo en mente esta simple fórmula de DO2, es decir, si tengo en mente los contenidos que lleva el gasto cardíaco y lo que contiene el contenido arterial de oxígeno, voy a tener un adecuado monitoreo. Y esto lo hacemos en todo momento, diario. Cada vez estamos monitorizando un paciente, estamos monitorizando esto. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta o lo hacemos pues sin tener en mente que estamos haciendo esto. Y ahorita vamos a ver por qué. El monitoreo hemodinámico puede ser invasivo y no invasivo, y lo podemos realizar de manera básica o avanzada. Entonces, desglosando nuestra fórmula del aporte de oxígeno, nos regresamos. El contenido arterial de oxígeno, la hemoglobina, ¿cómo la monitorizamos? Pues la monitorizamos en una gasometría o muchas veces ya en los laboratorios que nos dan preoperatorios. Nosotros, en la mayoría de las cirugías, sabemos qué hemoglobina tiene el paciente. Y a menos que tenga 1 litro o algo exagerado, pues intuimos más o menos que este no va a ser un problema, ¿no? Y la tenemos monitorizada. Ya hay algunos dispositivos que pues nos monitorizan la hemoglobina en línea o en el momento durante la cirugía. La saturación parcial de oxígeno, pues es inimaginable una cirugía o un procedimiento anestésico, el que sea, sin colocarle al paciente un saturómetro. Entonces, esta parte de la ecuación la tenemos por lo regularmente controlada. La otra parte, que es la del gasto cardíaco y sus derivadas, son las que tenemos que prestarle mucha atención. Entonces, el gasto cardíaco depende de la precarga, de la poscarga, de la contractilidad, de la frecuencia cardíaca y el ritmo. La frecuencia cardíaca y el ritmo, pues los monitorizamos de la misma manera habitualmente con el pulso oxímetro y con el electrocardiograma. En las otras variables, pues las vamos a ir ahorita desglosando de manera muy didáctica. El gasto cardíaco. Entonces dijimos que el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen latido. El volumen latido, pues depende de la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. Entonces, nosotros tenemos que monitorizar todo esto para dar un correcto manejo hemodinámico. La precarga. Entonces, la precarga es el volumen telediastólico y estrictamente se define como el estrés al que está sometido la fibra miocárdica al final de la diástole y pues va de manera directa con el volumen y de manera indirecta la medimos a través de medir las presiones. El volumen es muy variable, no es el mismo volumen telediastólico que tendré yo al que tendrá una persona de 150 kilos o alguien de 60 kilos, ¿no? Entonces, el volumen es muy variable. Entonces, tenemos que monitorizar más variables para decir adecuadamente que tenemos o no un adecuado volumen. Esto lo podemos hacer a través de variables estáticas o a través de variables dinámicas. Variables estáticas, la PVC, el Swan-Ganz. Variables dinámicas, muchísimas, las más significativas. Algunos ejemplos, la BBS, variabilidad del volumen sistólico, el BPP, variabilidad de presión de pulso. El ecocardiograma es una herramienta que queda entre las dos. Nos va a dar variables dinámicas y variables estáticas. La PVC. La PVC es una variable que es como un clásico, ¿no? Es habitualmente muy utilizada. Sin embargo, a raíz de algunos estudios donde se satanizó, ¿no? El doctor Marik pues dijo que no, o comprobó más bien que no servía para valorar la respuesta a líquidos, lo cual es cierto, pero no dijo que no servía para nada. Entonces, en algunos lados, mucha gente la ha satanizado y ya ni la mide, ¿no? Teniendo un catéter central ahí. Es muy útil, ¿no? ¿Cómo funciona la PVC? Pues la PVC tiene una serie de ondas, ¿verdad? La primera onda es la onda A.
En el pico de la onda A se cierra la válvula tricúspide. El ascenso de la onda A es un evento diastólico. El pico de la onda A empieza así. Ay, aquí se mete un poquito el video. La onda C corresponde pues, a la contracción ventricular, la válvula tricúspide prolapsa y se correlaciona con el QRS. El descenso X pues es un evento sistólico donde ya se vació la aurícula, por lo tanto hay una caída en la presión. En este momento sigue el ascenso de la onda V. Este ascenso de la onda V es el llenado auricular. La aurícula se llena mientras el ventrículo se encuentra en sístole. Una vez que se llena la aurícula por presión, se abre la válvula tricúspide nuevamente para iniciar la diástole y se da lo que sería el descenso Y. Este descenso pues, es el vaciamiento o el llenado pasivo de la aurícula a través de la válvula tricúspide y una caída en la presión de la auricular. Una vez que acaba este llenado temprano, pues se vuelve a dar nuevamente la contracción auricular. La tenemos que identificar siempre correlacionándola con los fenómenos electrocardiográficos. El QRS se correlaciona con la onda C, la onda A que se encuentra un poquito después de la onda P, pero antes del complejo QRS, y la onda V que se encuentra posterior a la onda T. Entonces es importante identificar estos eventos electrocardiográficos y correlacionarlos con la curva de la PVC. Y pues siempre es importante en nuestro monitor poderla correlacionar, ¿no? con los eventos electrocardiográficos. Si aquí nosotros vemos el segmento QRS, podremos percibir en dónde se encuentra la onda C, que sería esta. Entonces, esta sería la onda A, la onda C, el descenso X, el ascenso V y el descenso Y. Es importante siempre correlacionarlo con los fenómenos o con el electrocardiograma. Tenemos un acercamiento, pues lo vamos a poder, porque de inicio parecería complicado valorarlo, pero si ya nos acercamos o pausamos la pantalla, pues podremos identificar muy bien estas ondas. ¿Para qué es importante identificar este tipo de ondas? Pues para determinar o diagnosticar algún tipo de etiología y no solo ver un número, ¿no? Entonces, por ejemplo, el taponamiento cardíaco que se ven las ondas en W, ¿no? Vean la diferencia con las ondas pasadas, que eran una onda de PVC normal. Podemos ver también algún tipo de alteración de fisiología restrictiva o de falla ventricular derecha, donde vemos muy elevado el descenso y es muy prominente, se pierde el descenso X y se ve una onda V muy prominente. La insuficiencia tricúspide también podemos diagnosticarla. Y más que ver un número único de la PVC, como si tiene 7 o lo correcto es 10, es más bien ver las tendencias. Si yo tengo un paciente que abre con PVC de 4, pues tengo que ver que a media cirugía tiene 14, pues eso no es normal, ¿no? Si un paciente abre con PVC de 8 y de pronto a media cirugía tiene PVC de 1, pues tampoco es normal, entonces le falta líquido, ¿no? Más allá de si ya es respondedor o no a volumen, pues es un paciente al cual le falta una carga de líquidos. Entonces, más que valorar un número único, tenemos que valorar la tendencia o cómo se comporta esto a lo largo de la cirugía. Por eso es importante monitorizarla desde el principio para tener un valor basal. Otra medida estática de precarga muy importante es el Swan-Ganz. El Swan-Ganz nos da muchas presiones, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo funciona el Swan-Ganz? ¿O cómo colocamos un Swan-Ganz? No sé si todos hayan tenido la oportunidad de colocarlo o ver cómo se coloca un catéter de Swan-Ganz. Esto es lo que vamos a ocupar. El catéter de Swan-Ganz, hay diversos tipos, en general contienen un lumen azul que sirve para medir la PVC, un lumen amarillo que se nos mide para medir la presión pulmonar, un lumen rojo que es donde va el inflado del globito y algunos traen otros lúmenes para poner marcapasos o para infundir el líquido. Entonces, para colocar nosotros nuestro catéter de Swan-Ganz tenemos que tener aparte un introductor de 7 u 8 French a través del cual lo vamos a introducir. La mayoría de ustedes, me imagino, han puesto o pondrán en breve tiempo catéteres centrales. Entonces esto se pone de manera, este es un catéter central en la cirugía cardiovascular. Por lo regular colocamos un catéter central y un catéter de Swan-Ganz. Este para administrar líquidos y medicamentos y el catéter Swan-Ganz para monitorizar a los pacientes. Entonces, este lo vamos a colocar muy parecido a lo como colocamos un
un catéter central. Nosotros en cirugía cardíaca sí, como habitualmente monitorizamos a los pacientes, un catéter central y un introductor donde colocamos el catéter de Swan-Ganz. El introductor se coloca igual que el catéter central, ¿no? Se funciona con una aguja, con técnica de Seldinger, introducimos una guía y a través de la guía introducimos este introductor que lleva adentro un dilatador azul, que es este. Entonces, primero colocamos el dilatador dentro del introductor, ya que está la guía dentro del vaso y que estamos seguros que es la vena, pues háganlo con ultrasonido siempre. Una vez que estamos ya con el introductor adentro, a través de este introductor es donde vamos a colocar el catéter de Swan-Ganz. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya que está dentro, lo introducimos unos 20 centímetros, ya que está en la aurícula derecha, inflamos el globito y procedemos a empujar. ¿Qué pasa dentro del catéter? Se introduce el catéter en la aurícula derecha, inflamos el globito. Ya que está inflado, tenemos que ser muy eficaces en ver la curva. Esta es una curva de PVC que ya la revisamos. Entonces, ya con el globito inflado, lo introducimos. Este va a ir al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho vamos a ver esta curva, ¿no? De ahí lo subimos a la pulmonar y vean cómo cambia. La curva diastólica es más elevada, o la presión diastólica es más elevada, hasta que llega el punto en el cual se enclava y nos da la presión de enclavamiento. Vamos a regresar a esta parte. Entonces ahí es el ventrículo. Si ustedes revisan, si ustedes ven, la curva, la presión diastólica es prácticamente casi cero, es muy baja. Vemos un pequeño ascenso y vemos un pico muy elevado, ¿no? Esta es una curva de presión del ventrículo derecho. Muchas veces les dará arritmias, extrasístoles ventriculares. Y posteriormente, conforme asciende o se va a través de la arteria pulmonar, nos va a dar este cambio en la curva, ¿no? Este ascenso de la presión diastólica y esa modificación un poquito en la curva, ¿no? Vemos una hendidura ahí corta, más parecida a una curva de presión arterial, y lo seguimos empujando sutilmente hasta que se enclava. ¿Cómo voy a saber que se enclava? Me va a dar una curva muy parecida a la PVC. ¿Por qué me da una curva muy parecida a la PVC? Porque si yo me regreso aquí, a donde estoy midiendo la curva de la pulmonar, lo que me está, el sensor de la presión está aquí en la puntita del catéter. Entonces, cuando la presión, la sangre va fluyendo hacia acá, pues nos da una curva así porque está midiendo la presión que va del ventrículo derecho hacia las arterias pulmonares. Cuando este catéter se enclava, ya no hay flujo de aquí para acá. Entonces, lo que está midiendo es de manera retrógrada la presión que hay aquí. Entonces, mide de manera retrógrada la presión de la aurícula izquierda. Entonces, por así decirlo, es una PVC izquierda. Estoy midiendo la presión de la aurícula izquierda de manera indirecta. Entonces, ahí me voy a dar cuenta que está enclavado. Y otra vez, si yo lo desinflo, está sonando ahí un poquito. Si yo lo desinflo, pues voy a volver a tener la curva de la presión pulmonar normal. Déjenme silenciar a todos. Ya. Ok, entonces, el catéter de Swan-Ganz me va a servir, el Swan-Ganz me va a servir para medir la presión de la aurícula izquierda. Y entre otras cosas, el gasto cardíaco y otras cosas que ahorita más adelante lo vamos a ver. El ecocardiograma tenemos mediciones estáticas, como son los volúmenes. Yo puedo medir volúmenes, áreas y diámetros. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, yo puedo valorar que un diámetro telediastólico, el ventrículo izquierdo menor de 25, me es sugerente de hipovolemia. Un área menor de 5 centímetros igual es sugerente de hipovolemia. El área, como la mido, pues trazo el diámetro a lo largo del ventrículo, excluyendo los músculos, no tomando en cuenta los músculos papilares, y la mayoría de los dispositivos, todos los ecocardiogramas, pues me van a dar el área telediastólica de manera automática. Otra forma de valorar presiones estáticas en el ventrículo, en la aurícula, a través del ecocardiograma, es valorando el movimiento o la dirección que toma el septum interauricular. Por ejemplo, yo aquí veo un septum interauricular desplazado hacia el lado derecho. Esta es la aurícula derecha, aurícula izquierda. Entonces, esto me está indicando de manera indirecta, no muy precisa, pero y el tamaño de la aurícula izquierda, que tengo una presión auricular izquierda elevada. De este lado, por ejemplo, yo tengo una presión auricular derecha elevada, porque el septum interauricular está en todo momento desplazado hacia el lado izquierdo. Entonces, yo ya puedo intuir que tengo una presión auricular derecha elevada.
Otras medidas más complejas del ecocardiograma es la medición indirecta de las presiones. Esto se hace a través de medir la relación con Doppler pulsado y Doppler tisular, y podemos estimar las presiones que existen en la aurícula izquierda, ¿no? Esto se llama relación EE', no lo vamos a revisar ahorita, es menester de otro tema. Pero me puede ayudar a estimar esta relación si tengo una relación EE' menor de 8, que yo tengo una presión auricular por abajo de 12. Si tengo una EE' de entre 8 y 15, quiere decir que tengo una presión entre 12 y 15. Y si tengo una relación EE' de 15, quiere decir que mi presión de la aurícula izquierda está elevada por arriba de 15 mililitros de mercurio. Las variables dinámicas son muchas. Las más comunes son la BBS, la BPP, otra es el índice de variabilidad pletismográfica, otra es la variabilidad del flujo aórtico, y en fin, hay muchísimas de estas. Todas funcionan muy similar. ¿Cómo funciona la BBS? ¿Cómo funciona la variabilidad de volumen sistólico? Entonces son variables dinámicas que nos reflejan la interacción cardiopulmonar. Durante el paciente tiene que estar intubado primero. Entonces, durante la inspiración, voy a regresar tantito. Durante la inspiración ejercemos presión positiva. Esta presión positiva entra a los pulmones y los distiende. Al distenderlos, colapsan las venas cavas, ¿no? Entonces, esto disminuye la precarga. Al disminuir la precarga, disminuye el gasto cardíaco. Entonces, yo en mi curva de presión arterial voy a ver una curva más chiquita. El gasto cardíaco es directamente proporcional a la presión de pulso. La presión de pulso es la presión sistólica menos la diastólica. Entonces, si yo tengo una presión de 170, pues tengo una presión de pulso de 30. Si tengo una presión de 90-70, pues tengo una presión de pulso de 20. Entonces, mientras más chiquita sea la curva, quiere decir que tengo un volumen sistólico más bajo. Entonces, cuando en inspiración se disminuye la precarga, disminuye este volumen sistólico. Y a la expiración, que se distienden otra vez las venas cavas, pues se aumenta el gasto cardíaco. Esto es más acentuado durante la hipovolemia. Vean, este es un paciente hipovolémico donde el colapso de las cavas es significativo porque está hipovolémico y da una variabilidad notable en la presión de pulso y por lo tanto en el volumen sistólico durante las fases de la inspiración y la expiración. El dispositivo pues me marca aquí una variabilidad por arriba de 18, entonces eso quiere decir que es un paciente que le falta volumen. Entonces veanlo ahora en cámara lenta, durante la inspiración se disminuye la precarga. Aquí se ve una curva más alta porque ese gasto cardíaco es el de el eyectado previamente. Ahorita en los siguientes latidos vamos a ver el gasto cardíaco reflejado por este colapso en la inspiración. Entonces, esta variable dinámica pues me da un reflejo de la presión del gasto cardíaco. Y todas las variables dinámicas funcionan de manera similar, nada más que se miden distintas cosas. Mide, por ejemplo, el volumen sistólico, otros miden la presión de pulso y otros miden la vena cava inferior. Otro concepto importante mencionar es si es un paciente respondedor o no. Hay un par de maniobras que es la elevación pasiva de piernas o la carga de líquidos, ¿no? Nosotros administramos, ¿cómo se define un paciente respondedor? Como aquel que mejora su gasto cardíaco en un 15% ante una carga o un incremento en su precarga, ¿no? Entonces, si yo aumento mi volumen sistólico, al dar una carga, elevarle las piernas o incrementar la precarga, puede hacerse con una carga de 250 mililitros. Si yo elevo más de 15% en 3 minutos posterior, quiere decir que mi paciente es respondedor. Quiere decir que si yo le administro una carga de líquidos, mejorará el gasto cardíaco, mejorará el volumen sistólico. Entonces, es importante hacer esta prueba para saber si un paciente le voy a administrar una carga de líquidos, va a responder o no a esta carga de líquidos. Un mismo paciente puede ser respondedor en un momento y puede no ser respondedor en otro. ¿Por qué? Porque pues, si al paciente no le faltan líquidos, no va a ser respondedor. Si un paciente tiene falla cardíaca que tiene baja reserva contractil, no va a ser respondedor de inicio, pero si le faltan líquidos, en algún punto va a ser respondedor. El periodo de tiempo en el cual será respondedor, pues es menor, porque su reserva contractil es menor. Pero no quiere decir que un paciente que no es respondedor no va a necesitar líquidos y no quiere decir que tampoco no va a volver a ser respondedor. Entonces, son conceptos diferentes. Lo que me traduce es que un paciente respondedor le puede administrar una carga de líquidos y mejora su gasto cardíaco.
Entonces, esta gráfica lo explica un poquito mejor, ¿no? Tenemos pacientes no respondedores, a los cuales son por regular los que tienen alteración contráctil, y pacientes respondedores que tienen una contractilidad mejor. Este paciente con una contractilidad buena, si yo le administro un líquido, una cantidad de líquido, su volumen sistólico aumenta, ¿no? Si yo le administro una carga de líquidos, aumenta, y aumenta en un porcentaje importante, por lo tanto, es respondedor. El paciente con deterioro de la función miocárdica en el mismo estadio, pues esa carga de líquidos no lo vuelve respondedor, esta mejora en el volumen sistólico fue poco. Sin embargo, este paciente en un estado diferente, en un estado de hipovolemia, va a ser respondedor, ¿no? ¿Por qué? Porque le va a faltar volumen. Tiene un estado de deficiencia de volumen. Si yo le administro aquí una carga, será respondedor. Si yo lo agarro en esta fase de la curva Frank-Starling, va a ser respondedor. Si yo lo agarro aquí, no va a ser respondedor, aquí no va a ser respondedor. Este paciente normal, aquí es respondedor, aquí también en esta precarga. Aquí ya no es respondedor. Entonces, muy cuidadosos debemos ser en el momento en el cual se encuentra cada paciente. Otra variable dinámica es la colapsabilidad de la vena cava, ¿no? Yo puedo medir el diámetro de la vena cava y saber si es un paciente al cual le falta volumen. Y puedo valorar el índice de distensibilidad, ¿no? El índice de distensibilidad de la vena cava es medir el diámetro mayor menos el diámetro menor entre el diámetro menor, multiplicarlo por 100, y de la misma manera me va a definir cuando un paciente responde o no. Y se basa en el mismo principio que decíamos de colapsar las cavas durante la inspiración en el paciente intubado. Esto carece de valor en el paciente que está extubado. Muchas veces nos ha tocado, uno llega a entrar a un paciente a la terapia, extubado, quizá para vigilancia, y le miden esto. No es muy válido, ¿no? ¿Cómo lo mido? Pues tengo que medirlo en una toma del ecocardiograma donde podemos ver la vena cava inferior. Otra medida para valorar dinámica con el ecocardiograma es la variabilidad de la ITB. Es el mismo principio. Yo valoro el flujo que egresa de la aorta a través del tracto de salida o la válvula aórtica y hago la misma relación. ¿Cuánto varía la más grande entre la más chiquita? Y me da un resultado muy similar, ¿no? Y esto pues nos lleva a todos los algoritmos de manejo de líquidos, ¿no? Si el paciente tiene una variabilidad significativa, le paso líquido. Si no la tiene, pues entonces le optimizo otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, este algoritmo usa la variabilidad de la presión de pulso. Entonces, si yo tengo una variabilidad de presión de pulso menor a 10, quiere decir que entonces no le falta líquido. Si yo tengo una variabilidad de presión de pulso mayor a 10%, quiere decir que entonces sí le faltan líquidos, le paso una carga de líquidos, hasta que esta variabilidad se vuelva menor. Si ya la tengo menor, checo el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está arriba, el índice cardíaco arriba de 2.5, pues entonces le optimizo la presión arterial con algún vasopresor. Si está por arriba o está normal el gasto cardíaco, pues entonces, si no está normal, perdón, entonces pues agrego un inotrópico. Entonces aquí vamos a modificar las variables que vimos de la ecuación, ¿no? Precarga, ¿no? Poscarga y contractilidad. Entonces, si yo me acuerdo de la ecuación del aporte de oxígeno, voy a ver que aquí tengo el gasto cardíaco, ¿no? Aquí tengo mi precarga, aquí tengo mi contractilidad y aquí tengo mi poscarga. Entonces, las variables dinámicas tienen sus limitaciones. Decíamos que tiene que ser en el paciente intubado. El paciente que tiene tórax abierto también tiene sus bemoles. El paciente que está respirando espontáneamente. Aquel que tiene algún tipo de arritmias como fibrilación auricular o algún otro tipo de arritmia importante, pues también nos va a dar falsos negativos. Entonces ya vimos mucho en la precarga, que es de lo que más le damos por lo regular énfasis en los monitoreos. Ahora vamos a ver la poscarga. La poscarga, pues, es las resistencias al flujo de salida, ¿no? Y bien representadas por la presión arterial. Nosotros la podemos medir de manera no invasiva o de manera invasiva. O ya hay algunos dispositivos que la miden de manera continua y de manera no invasiva, ¿no? Que nos dan una curva como si tuviéramos la línea arterial, pero pues con un dedal, como si fuera un oxímetro. Uno de estos dispositivos es el ClearSight de Edwards. No estamos publicitando la marca, pero es un dispositivo que nos da una presión no invasiva de manera continua, ¿no? Y nos permite monitorizar las variables dinámicas, ¿no? Principalmente la variabilidad de volumen sistólico. Entonces, este dispositivo, pues lo que hace es sensa la presión arterial como si fuera un oxímetro,
pero funciona un poquito como un baumanómetro, ¿no? Se aprieta y se infla y se desinfla y emite un rayo de luz como del oxímetro, entonces integra, por decirlo así, las dos tecnologías, ¿no? La del pulsoxímetro y la del baumanómetro, y nos da una curva de presión arterial que es bastante fiable en algunas condiciones. ¿En qué condiciones es fiable? Pues en los pacientes que no están chocados o que no tienen aminas. Los pacientes chocados o con aminas, pues esta medición va a ser poco fiable. Dirán, bueno, entonces, ¿de qué me sirve? Bueno, este tipo de dispositivo está diseñado para monitorizar pacientes en los cuales les tengo que dar una terapia dirigida por metas, pero que no van a estar inestables. Si yo tengo un paciente que se va a chocar, que va a sangrar, que le voy a tener que poner aminas, pues le pongo una línea arterial. Si yo tengo un paciente que va a durar 5 o 6 horas en cirugía y que me es muy importante la optimización de los líquidos, le pongo uno de estos, ¿no? Porque son pacientes a veces de cirugía plástica o de neuro, o no sé, de alguna cirugía en la cual están estables, pero esta cirugía dura mucho y los líquidos se vuelven algo muy importante. Otro componente de la poscarga es el cálculo de las resistencias vasculares sistémicas. Este cálculo de las resistencias vasculares sistémicas es parte del monitoreo avanzado. Aprenderse la fórmula resulta algo complicado, ¿no? Aquí les trataré de explicar una manera simple de acordarse. Esta fórmula emerge de la ecuación, de la ley de Ohm. La ley de Ohm sirve si se acuerdan de sus clases de física, pues vienen los circuitos eléctricos, ¿no? Donde la intensidad de la corriente de un circuito eléctrico pasa por una resistencia y la intensidad de la corriente va a ser igual al voltaje, a la diferencia de voltaje en este circuito, entre las resistencias. ¿Cómo se acuerdan de esta ecuación? Pues yo uso una mnemotecnia que dice Victoria, reina de Inglaterra. Entonces, voltaje es igual a resistencia por intensidad de la corriente. Si ustedes sustituyen y quieren calcular las resistencias, entonces es voltaje entre intensidad de la corriente. Dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver con el monitoreo de hemodinámica? Bueno, esto aplica para calcular resistencias vasculares sistémicas. Si yo sustituyo en esta ecuación los componentes de las resistencias vasculares sistémicas o pulmonares, pues me doy cuenta que la intensidad de la corriente corresponde al gasto cardíaco. Las resistencias, evidentemente, son las resistencias, y la diferencia de voltaje es la diferencia entre las presiones de un circuito. En este caso, el circuito sistémico. El circuito sistémico empieza en la aorta y termina en la cava superior, en la aurícula derecha. Entonces, mi presión arterial media menos la PVC será mi voltaje. El gasto cardíaco, pues, será la intensidad de la corriente. Entonces, sustituyéndolo en la fórmula, la resistencia es igual al voltaje, o a la presión arterial media menos la PVC, entre la intensidad de la corriente, que es el gasto cardíaco. Ya lo multiplico por 80 para transformarlo en dinas. Y de esta manera, pues, calculo las resistencias vasculares y entiendo la fórmula y ya no se me va a olvidar nunca. Es lo mismo para las resistencias vasculares pulmonares, solo cambio el circuito. El circuito de la pulmonar empieza en la arteria pulmonar y termina en la aurícula izquierda. Entonces, mi diferencia de voltaje será presión arterial pulmonar media menos la presión de oclusión de la arteria pulmonar o presión en cuña del fondo. Y de esta manera puedo calcular resistencias vasculares pulmonares, por 80, claro. Entonces, bueno, hay algunos otros dispositivos que están emergiendo. Por ejemplo, que no tarda mucho en llegar, sino a México no ha llegado. Pero este dispositivo nos ayuda a predecir que un paciente, en base a los algoritmos de muchos, se va a hipotensar. Entonces me dice, aguas que tu paciente se va a hipotensar. Si ustedes ven el video, aquí todavía no está hipotenso, pero me está diciendo, cuidado, tienes 91% de posibilidades de que tu paciente se hipotense. Y me va a alertar a mí con alarmas para estar pendiente o ir preparando los medicamentos o lo que yo requiere para optimizar a mi paciente. ¿Qué tan fiable es? No lo hemos usado aquí en México. Parece los estudios que han hecho que pues, puede ser bastante confiable. Sin embargo, pues vamos a tener que evaluarlo en un futuro. La otra variable, ya la última del gasto cardíaco, es la contractilidad. ¿Cómo voy a evaluar la contractilidad? Bueno, la puedo evaluar por ecocardiograma. Ustedes dirán, yo no sé ecocardiograma. Bueno, pues no necesitas saber mucho, ¿no? Necesitas hacer solo un par de ventanas, que ya en alguna clase también las vamos a revisar, y ver que este se mueve bien y ver que este no se mueve bien. Entonces, solo hay de 3 sopas.
¿Se mueve bien? ¿Se mueve regular? ¿O se mueve mal? ¿Le pongo mucho inotrópico? ¿Le pongo poco inotrópico? ¿O no le pongo nada de inotrópico? La presión arterial también, la contractilidad también la podemos valorar con estos nuevos dispositivos. No tan nuevos. Entonces, en las diapositivas pasadas les comentamos que la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Una presión de pulso más alta es igual a un volumen sistólico mayor. Una presión de pulso menor es igual a un volumen sistólico menor. Entonces, el volumen sistólico pues es proporcional al gasto cardíaco, ¿no? Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, estos dispositivos que se basan en cálculo a través de la curva arterial, hacen el cálculo a través, 100 cálculos a través de 2000 mediciones y miden la presión a lo largo de todas estos 2000 veces y hacen un cálculo de una desviación estándar. El objetivo de esta desviación estándar es el cálculo del área bajo la curva y podernos darnos un estimado del volumen sistólico. Entonces, estos dispositivos lo que asumen es que la desviación estándar es directamente proporcional a la presión de pulso y la presión de pulso es directamente proporcional al volumen sistólico. Entonces, a mayor desviación estándar, mayor presión de pulso, por lo tanto, mayor volumen sistólico. Entonces, lo multiplican por una constante y nos da lo que sería el volumen sistólico. Evidentemente, todos los cálculos logarítmicos pues los hace solito el device. Nosotros solo tenemos que conectar, ¿no? O la otra forma de medir el gasto cardíaco es a través del catéter de Swan-Ganz. ¿Cómo se mide a través del catéter de Swan-Ganz? Yo introduzco un líquido, que por lo regular es solución salina, y el Swan-Ganz tiene un termistor en la punta. Entonces, sensa la diferencia de temperatura al inyectar este líquido. Y hace algo parecido a lo que hacían los dispositivos pasados, medir el área bajo la curva. Entonces, yo cuando inyecto mi líquido en el lumen proximal, la sangre se enfría. Entonces, esta sangre sale en fría y nos mide una curva inversa, es decir, hacia arriba la sangre va a estar más fría. Entonces aquí se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando y ya se va recuperando, recupera y recupera su temperatura normal la sangre. Esto, entre más rápido suceda, quiere decir que tiene un mejor gasto cardíaco. Entre más lento suceda, quiere decir que el gasto cardíaco es peor. Si esta curva se alargara mucho más, nos hablaría de un gasto cardíaco menor. Si la curva se hiciera más corta, nos hablaría de un gasto cardíaco menor. Otra fórmula de calcularla por termodilución es a través de dispositivos que colocamos en una línea arterial. Este nos mide, además del gasto cardíaco, nos mide nos mide el agua pulmonar, los volúmenes sistólicos. Lo que hacemos aquí es prácticamente lo mismo que en el Swan-Ganz, solamente que el termistor se va a encontrar ya en la arteria. Entonces va a censar todo el paso por el corazón y por los pulmones, ¿no? Hasta que llega a la arteria. Entonces lo inyecto, pasa el corazón derecho, pasa los pulmones, sale el ventrículo izquierdo, sale la aorta y mi termistor o mi sensor de temperatura se va a encontrar en la arteria femoral y nos va a dar muchos más variables. Estos dispositivos son más usados en la terapia, por lo regular no lo usamos nosotros tanto en quirófano, pero son muy útiles y son de un monitoreo hemodinámico muy importante. Tenemos ya por último los subrogados del aporte-consumo. Dijimos que el aporte es igual a lo que gano y el consumo es igual a lo que me gasto. Entonces, si yo me gano mucho y gasto poco, pues me sobrará más para ahorrar a fin de mes. Entonces, en el organismo el aporte es variable. Lo que es prácticamente igual, sobre todo en el paciente anestesiado, es el consumo, al inverso que lo que sucede con nuestros gastos, ¿no? Que lo que por lo regular varía son los gastos. En el organismo, por lo regular, lo que varía es el aporte. Normalmente gasta lo mismo, sobre todo cuando está anestesiado, dormido, estable, pues el aporte va a ser continuo. Entonces nosotros siempre vamos a pensar que lo que está mal es nuestro aporte. Entonces, estos derivados del aporte-consumo hacen una resta entre lo que yo le aporto al de oxígeno, lo que yo le aporte, lo que se consuma y lo que queda. Entonces, lo que nos van a dar estos subrogados del aporte es lo que queda de oxígeno. ¿Cuáles son? Los más comúnmente usados son la saturación venosa central de oxígeno y el NIRS, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo del oxígeno que tú aportaste, te queda 66%. El NIRS mide la oximetría cerebral y mide la sangre mezclada, venosa y arterial. Entonces, asume que el cerebro es un órgano de alta perfusión y que si se baja la perfusión ahí,
seguramente está baja en todo el cuerpo, porque es de los primeros que nos va a dar un indicador de bajo aporte. Entonces, si yo tengo un NIRS bajo, que igual ya veremos otra clase de NIRS, si tengo un NIRS bajo, me quiere decir que le estoy dando un mal aporte a mi paciente y reviso. Entonces, la ecuación del aporte. Reviso hemoglobina, reviso saturación, reviso precarga, reviso poscarga, reviso contractilidad y reviso frecuencia cardíaca y ritmo. Entonces, el NIRS lo único que me dice es algo de tu aporte está mal. ¿Puede ser el consumo que esté consumiendo mucho? Sí, sí, pero esa es la última opción, después de haber descartado todo. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funcionan estos subrogados de aporte? Si yo gano 10,000 y me gasto 3,000, me quedan 7,000. Eso quiere decir que me resta el 70%, ¿no? Entonces, lo mismo con esos dispositivos. Si yo le aporto el 100%, el organismo consume 30, le queda 70%. Aquí, en este caso, pues le quedan 66 y 55 del lado derecho, ¿no? Entonces, si yo aporto menos, 85, pero sigo consumiendo lo mismo, quiere decir que el residual que me queda es de 55. Entonces, quiere decir que estoy aportando menos oxígeno. Y pues aquí está, desglosada la fórmula, las variables que tengo que monitorizar al monitorizar la saturación venosa central, que la saturación central es lo mismo que el NIRS, ¿no? Entonces, le tengo que monitorizar hemoglobina, gasto cardíaco y saturación de oxígeno. Y ya por último, pues lo que monitorizamos también es la frecuencia cardíaca y el ritmo, ¿no? Monitorizar el electrocardiograma es fundamental, el hacerlo con 5 derivaciones, es parte importante para descartar algunas cosas, ¿no? Aquí hay algunas alteraciones. No las voy a comentar, ¿verdad? Se las dejamos ahí para que las analicen. Y pues bueno, ya los dispositivos nos presentan algoritmos mucho más sencillos que nos permiten optimizar, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va el futuro del monitoreo? Pues a invadir menos, ¿verdad? Y hacer las cosas mucho más sencillas, ¿no? Entonces, en conclusión, hay que individualizar. Cada paciente tiene diferentes variables. No hay que casarnos con un número como tal, sino valorar conjuntamente todo. Vamos a hacer monitores más y menos invasivos y más simples, ¿no? No es mejor el que monitoriza más y más complejo. Las variables dinámicas es lo que hay que valorar en la precarga. La presión arterial continua es una buena herramienta que podemos utilizar. Y tenemos que hacer mucho énfasis en el futuro en el monitoreo fuera de quirófano. Monitorizarlo en la RECO, y yo no dudo que en un futuro ya debamos de monitorizar a los pacientes en su cuarto al menos 1 o 2 días después de la cirugía de manera continua. Importante mencionar que este es monitoreo de neumático más avanzado, ¿verdad? No vayan a querer ustedes ponerle una presión arterial continua a una hernia de un paciente de 20 años y se tardan 1 hora. No, o sea, hay que individualizar muy bien a quién sí vamos a monitorizar de manera avanzada y a quién no, ¿no? Entonces, hacia allá vamos, hacia monitores más chiquitos, como todo en la tecnología, hacerlo más simple, por Bluetooth, ¿no? Y cosas que nos avisen a los adscritos que el paciente es hipotenso, ¿no? Que me pueda salir a tomar mi café y con más tranquilidad. Pues bueno, muchísimas gracias. Si quieren revisamos las dudas. Y pues adelante sus preguntas, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, duda, queja. Entonces, si tienen alguna duda, aquí está el chat, abajo está su pestaña del chat y los podemos comentar. Hola, Rosenberg. Reinaldo, gracias, Reinaldo. Pues bueno, perdón, ahí hubo algunos, ¿cómo se llama? Bemoles ahí con las transmisiones, pero